Y esta mañana a las 11 la presidenta Michelle Bachelet va a presentar la reforma laboral para comenzar con su tramitación en el Congreso. Previo a eso, parlamentarios de la nueva mayoría acusaron un clima antisindical por parte de la alianza, mientras que la oposición aseguró que la iniciativa es un traje a la medida de Osvaldo Andrade y de la Central Unitaria de Trabajadores. Vamos a ahondar en este tema, para eso conversamos en Mañana en Directo con el diputado de la Comisión de Trabajo, precisamente Gabriel Boric. Gracias por estar con nosotros, diputado, bienvenido. Muy buenos días. Buenos días. Diputado, todavía no tenemos el texto, lo conoceremos en unos minutos más, pero ya tenemos algunos de los titulares, probablemente de las líneas que va a seguir esta reforma. ¿Cómo recibe usted esta reforma? ¿Lo deja satisfecho? A ver, bueno, como tú bien dices, hay que esperar a tener el texto definitivo, pero la reforma tiene de dulce y agraz, como ha sido un poco todo en este gobierno. Yo creo que hay sin duda avances. Hay que ver cómo se detallan en la práctica, pero el que finalmente estemos hablando de terminar con el reemplazo en huelga, tanto dentro de la empresa como por fuera, sin lugar a dudas un avance. En Chile no existe derecho a huelga y eso es una anomalía en cualquier legislación laboral comparada. Me parece que el que avancemos en titularidad sindical también es bueno para los trabajadores, va a fortalecer a los sindicatos y hay algunos otros puntos que sin lugar a dudas van a ser positivos, como hay que ver cómo se expresan, pero el tema de los pisos mínimos, por ejemplo, de que una negociación colectiva sea piso mínimo para la siguiente. Ahora, ¿pero cree que esto es una reforma laboral efectivamente? Yo hubiese esperado un cambio más sustantivo al Código del Trabajo. Lo que pasa es que acá en Chile hemos naturalizado muchas cosas que vienen de hace mucho tiempo. Yo no quiero como entrar a esta discusión como echarle toda la culpa o al gobierno anterior o a la dictadura, que muchas veces se cae en eso. Pero hemos naturalizado muchos debates que yo creo que es bueno poner sobre la mesa y discutirlos de fondo. El orden laboral en Chile fue implantado en 1979, lo que se conoció como el Plan Laboral de José Piñera. Sí. Y ahí lo que se hizo, primó una visión ideológica neoliberal. A mí me parecen bien que primen visiones ideológicas, como en política para eso está la política, pero desgraciadamente en dictadura eso no se discute. Y se eliminaron prácticamente todos los derechos colectivos de los trabajadores y se hizo un código laboral a la medida del gran empresariado. Y eso se ha morigerado, pero a la vez que se morigera se consolida el cimiento neoliberal bajo el cual se entiende la relación entre capital y trabajo en Chile. ¿Cuál es ese paradigma? ¿Cuáles son aquellas ideas matrices de esto que usted considera el paradigma neoliberal entre la relación del capital con el trabajo? Yo diría que lo principal es el ver a los sindicatos como un problema y que eso todavía sigue un poco en esa visión en el código, y yo creo que la reforma no termina lo que se ha planteado hasta el momento de la reforma no termina de mejorarlo, porque hoy día en Chile tenemos una tasa de sindicalización a nivel nacional del 12%. En Magallanes, que es la región a la que represento, es del 17%. Con ese nivel de organización de los trabajadores, que es bajísimo, la verdad, por muchas reformas que se hagan a la negociación colectiva, es muy poca la gente que efectivamente negocia colectivamente. Pero quizás a la gente no le interesa sindicalizarse, ¿no? Pero es que es como decir, a la gente no le interesa tener mejor educación, no le interesa tener mejor salud. Si finalmente la organización sindical está en función de generar más beneficios para los trabajadores. Uno muchas veces, cuando en Chile se habla de organización sindical, se piensa inmediato en huelga, en conflicto. Yo creo que la organización de los trabajadores está para la redistribución del poder en la sociedad, en la empresa primero, pero también en la sociedad. Diputado, pero no hay una cosa paternalista en que usted diga en el fondo, ustedes, señores trabajadores que se sindicalizan tan pocos porque no saben lo bien que les hace. Efectivamente, yo creo que hay una posibilidad de que parte de la baja sindicalización tenga que ver con el fenómeno que baja participación ciudadana en general en cuerpos intermedios, juntas de vecinos, falta de interés, digo. Los chilenos son poco asociativos, eso tiene que ver con índices de confianza y quizás con, obviamente, una multiplicidad de factores, pero ¿no parece muy simplista y muy paternalista pretender que simplemente no se sindicalizan porque no saben lo que es bueno para ellos? No, yo no pero dijo algo así como, bueno, es que no saben, es como que alguien no quiera mejor educación. No, yo quiero ser bien cuidadoso en eso, porque ustedes me preguntaron por qué hoy día quizás no están organizados porque no les interesa. Porque no les interesa tener mayor organización. Yo dije, bueno, pero es como decir que no te interesa tener mejor salud o mejor educación. No dije que casi que sean tontos por no organizarse. Y quiero ser muy explícito. Pero es que todo el mundo quiere mejor educación y quiere mejor salud. En cambio, no todo el mundo pareciera quiere mejores condiciones laborales. Entonces, y sin embargo, no todo el mundo quiere estar sindicalizado. El tema es
cuáles son las voluntades políticas y como uno que está haciendo política tiene el deber de manifestarlas y expresarlas en consecuencia, de cómo mejorar esa actual situación. Yo estoy convencido de que la organización de los trabajadores colabora o es un factor esencial para la redistribución del poder en cualquier país y la redistribución de la riqueza. Y eso en la actual legislación creo que atenta contra ello. Y por lo tanto, desde mi posición política, que es por supuesto debatible y no pretendo que sea una verdad revelada, creo que hay que incentivar mayores formas de organización. Y nosotros, por ejemplo, en Magallanes, para un ejemplo muy concreto, esto no solo es solo discurso, como te decía, tenemos un 17% de sindicalización. Nosotros nos pusimos como meta de que aquí al fin de nuestro periodo, en 3 años más, hayamos llegado, una meta ambiciosa, al 40%. ¿Cómo lo estamos haciendo? Nos estamos metiendo en diferentes empresas, conversando con los trabajadores, ayudando a formar sindicatos, poniendo a disposición herramientas para formación sindical, generando escuelas de formación sindical. No diciendo como usted forme su sindicato porque yo sé lo que es mejor para usted. Evidentemente los trabajadores saben mejor que nadie lo que es mejor para ellos. Pero el tema es cómo volvemos a valorar la organización. Y yo creo que en el fondo también ese es el rol de la política. Si acá yo puedo ser muy crítico de la política, pero estoy haciendo política porque me interesa reivindicarla. Lo mismo respecto del tema laboral. Ahora, déjame entrarme en un punto más específico. Yo creo que la reforma, desgraciadamente, hay dos temas que no toca y uno que toca, pero me preocupa mucho cómo viene. Uno es el artículo 161, que es el tema del despido por necesidades de la empresa, que finalmente se utiliza para cualquier cosa. Vimos hace poco como a un trabajador, de hecho, del área de comunicaciones de la radio ADN, Juan Guerra, lo despidieron por necesidades de la empresa, justamente cuando estaban empezando un proceso de negociación colectiva y estas necesidades de la empresa claramente estaban vinculadas a ello. Y que el gobierno haya decidido no tocarlo, creo va a ser interesante en el debate que veamos por qué, y ojalá haya disposición también de los parlamentarios de la nueva mayoría de incorporar este tema. Lo otro que no se incorpora es la negociación por rama, una demanda histórica de los trabajadores. Recordemos que la CUT no siempre se llamó Central Unitaria de Trabajadores, sino que antes era la Central Única de Trabajadores. ¿Cuál es el sentido de esta distinción? De que finalmente uno de los avances, o uno de los misiles que se le tiró a la organización laboral fue destruir la posibilidad de que los trabajadores pudieran negociar por rama, y que era lo que permitía la CUT cuando era la Central Única de Trabajadores. Eso el gobierno decidió no tocarlo. A mí también me interesa saber por qué, y ojalá eso se pueda debatir. Pero lo hace además con la venia de la CUT también, porque la CUT en el fondo, después de todas estas negociaciones, ha ido de alguna manera delimitando también o dando el visto bueno a la forma que ha ido tomando esta reforma. Al menos con la dirigencia de la CUT. O la dirigencia, por lo menos. Por lo menos con la... Bueno, no sé, mira, a mí me ha tocado ver cuando fue, por ejemplo, la negociación por el sueldo mínimo, en donde inexplicablemente, desde mi punto de vista por lo menos, se retrocedió como 7 años en el debate, y pasamos de cuando desde hace 7 años el obispo Goich había planteado esta idea del sueldo ético, que hace 7 años se fijó en 250.000 pesos, la CUT después, 2 años después, fijó su demanda en 250.000 pesos, la Concertación le rechazó el sueldo mínimo a Piñera muchas veces porque no alcanzaba 250.000 pesos, y sin embargo la CUT este año, por cambio de gobierno, digamos, me imagino por la afinidad que pueden tener la presidenta de la CUT con el actual gobierno, retiró esa demanda. Hubo CUTs regionales que se levantaron y dijeron no, ¿sabes? Esto no es el acuerdo que nosotros tenemos con las bases. La CUT de Magallanes, por ejemplo, presidida por Jessica Bengoa, dijo que ellos no se sentían representados por este acuerdo. Lo mismo la CUT de Valdivia. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que entender, y ojalá se haya aprendido también o hayan hecho una revisión a partir de lo que pasó con el Colegio de Profesores, de que las negociaciones por arriba no son suficientes. Y que acá no basta solamente con llegar a un acuerdo con la mesa central, sino que también hay que volver a confiar en los trabajadores. Y bueno, ahora la CUT hace poquito tuvo un congreso para explicar todo esto, que me parece, yo respeto muchísimo la organización de la CUT, pero creo que este no es un debate que, tienen un acuerdo entre Bárbara Figueroa y la ministra Javiera Blanco, y damos por sentado de que la CUT o todos los trabajadores están de acuerdo. Yo creo que hay que explorar un poquito más. Y vamos a ir a otro punto. El tema que no le gusta cómo están, y un punto que viene, el artículo 161, el tema de negociación por rama, que son 2 temas que el gobierno decidió no incorporar al debate, y uno que me preocupa mucho, que es cuando se relativiza el fin del reemplazo en huelga. Yo recuerdo un amigo que dio su examen de grado, y la cédula le preguntaron por el derecho a huelga, y él dijo: en Chile no existe derecho a huelga. Lo rajaron, por supuesto, pero... Después le preguntan qué universidad. La Universidad de Chile, Un gran amigo, Matías Mesa.
Pero desgraciadamente, yo desde mi punto de vista por lo menos tenía razón. En Chile hoy día no existe derecho efectivo a huelga porque, y en esto concuerdo con Tucapel Jiménez, lo que decía en una entrevista ayer en La Tercera, al final la huelga se reduce a que los trabajadores se juntan afuera de la empresa a hacer, digamos, bocinazos, ruido, pero finalmente la empresa sigue funcionando por este tema del reemplazo. Y el gobierno ha incorporado una noción que está efectivamente en los estándares de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, pero que desde mi punto de vista por lo menos relativiza mucho este derecho, que es el tema de los servicios mínimos, de que el sindicato tenga la obligación de pactar con el empresario previo a la negociación colectiva ciertos servicios mínimos que no pueden dejar de funcionar en la eventualidad de una huelga legal. Para darle continuidad al giro. Claro. Ahora, eso puede ser razonable en ciertos casos. Por ejemplo, no sé, de algunos giros, claro. Una joyería, no sé, que haya un guardia. No sé, que para asegurar que no se trabaje, digamos, que no haya venta, pero que se asegure que la integridad del inventario. Claro, no sé, o en un laboratorio, no sé, que no mueran los hongos que están cultivando, no sé. O las muestras médicas, que las células madres que no tienen guardadas. Las células madres, por ejemplo. Esos son servicios mínimos razonables. Pero si finalmente hoy día, como existe una disparidad tan grande en poder negociador entre los empresarios y los trabajadores, y como tenemos un nivel de asociatividad muy bajo, esto puede determinar en que finalmente se pacten servicios mínimos que vayan mucho más allá de estos estándares efectivamente mínimos y que terminen relativizando nuevamente lo que hoy día se logra con el reemplazo de los trabajadores en huelga, que es que la empresa siga funcionando. Si eso es así, yo creo que sería una reforma tremendamente autopartista, cambiar algo para que todo siga igual, y yo por lo menos no estaría disponible para ello. Esto yo lo conversé con Francisco Javier Díaz, que es el subsecretario del Trabajo, y él me dijo que se iban a ceñir a los estándares de la OIT, pero hay un debate interesante, que hay que ver cómo viene el texto, pero desde ahí manifiesto una pequeña preocupación de cómo va a venir ese tema. Diputado, ¿qué le han parecido las declaraciones de los empresarios al respecto a este debate? Los empresarios, yo creo que en Chile son de los pocos que tienen conciencia de clase hoy día. Y cuando ven amenazados sus intereses de clase, reaccionan muy virulentamente. Y yo cuando escuché, no me recuerdo, creo que fue Herman von Mühlenbrock, cuando la presidenta Bachelet fue a Nada de Huaycare. La presidenta Bachelet da un discurso, el señor von Mühlenbrock da un discurso y después entra la presidenta Bachelet y anuncia la idea de la colaboración público-privada y anuncia como la concesión de la próxima línea del metro. A mí me sorprendió la belicosidad del discurso de Herman von Mühlenbrock cuando decía, como acá con las reformas que está impulsando este gobierno, que uno puede tener diferentes visiones. Yo de hecho tengo una visión, se puede decir, más a la izquierda del gobierno, pero yo creo que es un debate totalmente legítimo. Pero lo que dijo este señor es como, acá no solo le vamos a paralizar el país, si es que siguen avanzando con esta reforma. Lo dijo de otra manera. Va a aumentar el desempleo, va a disminuir la inversión, va a bajar el crecimiento. Pero cuando los empresarios dicen eso, se manifiestan como poder fáctico que son. Porque aumentar el desempleo no es como que mágicamente aumenta el desempleo. Es que hay empresarios que despiden trabajadores porque no tienen la tasa de ganancia que tendrían en otras condiciones. Cuando se dice que va a bajar la inversión, están diciendo de que quienes son dueños del capital hoy día en Chile no van a poner lucas porque en grandes proyectos porque no tienen asegurado renta. Pero diputados, siendo abogado del diablo, no están en todo su derecho, así como un sindicato tiene derecho a paralizar a una empresa y decidir montarse en el macho y no se trabaja más hasta que no se llegue a algo que a mí me parece justo. El dueño del capital, a su vez, no tiene derecho a decir, ¿sabe qué más? Yo no pongo mi plata hasta algo que me parezca justo. Yo entiendo que no es exactamente lo mismo, pero también entiendo que hay cierta soberanía sobre lo que uno es dueño, sea sobre el capital o sobre el trabajo. Yo creo que, desgraciadamente, yo creo que eso no es así, porque la extracción de plusvalía, que es como el valor que se genera por sobre el trabajo, que es lo que el fondo del empleador le extrae al trabajador y con lo que gana dinero, la ganancia por sobre el trabajo, la plusvalía, no es una decisión del trabajador hacerlo. El trabajador está vendiendo su fuerza de trabajo y por eso le pagan, pero además le sacan un poco de esa fuerza de trabajo y eso es lo que gana el empleador. Y en el caso de los empresarios, tú me dices, claro, están en su legítimo derecho de decir yo no voy a invertir, y lo comparas con los trabajadores, pero los trabajadores, el proceso de huelga es un proceso reglado, que está en el Código del Trabajo. Los dueños del capital hoy día no responden a nadie. Entonces, finalmente... ¿Deberían responder? Esa es la pregunta. ¿Debería usted, con sus ahorros, diputado, tener alguna reglamentación respecto de dónde pone sus ahorros, si los pone aquí, si los pone allá, si los invierte en una pyme? Digamos, ¿debería estar arreglado?
O sea, yo creo que la acumulación de capital hoy día en Chile es escandalosa y creo que hay que avanzar hacia terminar con eso. Y una de esas maneras es fortaleciendo el poder de los trabajadores y que tal como hoy día el empresariado tiene conciencia de clase, avancemos hacia una clase trabajadora que pueda velar por sus derechos en igualdad de condiciones como tienen hoy día los empleadores. Y eso en Chile hoy día no existe. Y por lo tanto, yo voy a apoyar todas iniciativas que vayan en función de fortalecer la organización de los trabajadores en el gobierno, porque creo que además el empresariado chileno es un empresariado de carácter rentista, con muy poca innovación, que genera muy poco valor por sobre el trabajo y que al final del día ha tenido tasas de acumulación que escapan a cualquier límite razonable. Muchas gracias, diputado. Gracias por haber venido. Un gusto. Felicidades, además. Vale, que les vaya muy bien. Chao.